Bienvenidos, queridos compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de nuestra patria grande y a donde llegue este programa, la señal de este programa de tu canal Adelante Patria Grande, por nuestra patria soberana, solidaria, fraterna, de nuestros pueblos unidos para una patria grande, próspera. Y de eso se trata, libre, sin más imperios que nos juzguen. Y ya se sienten pasos agigantados, pasos firmes, como el que ha dado el gobierno de México, ¿no? Qué importante el gobierno de México ha puesto condición que esta cumbre de las Américas no se va a presentar el presidente AMLO personalmente si es que no se incluyen a los países que, bueno, pues el tío Sam, ¿no?, que actúa siempre como el matón del barrio, no quieren que estén pues los países que han decidido ser soberanos y siguen luchando por su soberanía y son llamados los dictatoriales del eje del mal, ¿no?, en esa propaganda política, ideológica que ellos hacen a través de todos sus medios, repetidoras, la campaña de demolición, de desprestigio contra estas naciones soberanas que son más bien un ejemplo, un buen ejemplo para nosotros, pero para sus intereses de ellos un mal ejemplo. Y ante eso, AMLO ha dicho, si no van ellos, no voy yo, solamente envío un representante. Y eso es lo que va a suceder de todas maneras, porque ya hay una Latinoamérica que cada vez emerge con más dignidad y va dando un giro hacia la izquierda en el sentido de la soberanía, en el sentido de construir un nuevo sistema económico, ¿no?, donde ya no seamos más el patio trasero de este imperio en decadencia. Ahora les quiero hablar, ¿no?, de ese tema. Encontré un artículo muy interesante que se titula Cumbre de las Américas, ¿el fin de la hegemonía estadounidense en Latinoamérica? Pues parece que sí, ¿no? De ese tema les voy a leer el artículo, vamos a analizar y regreso con ese tema en unos instantes. Así es, un artículo de Javier Buenrostro, es un analista, ¿no?, de izquierda, claro que sí, pero es muy interesante su opinión al respecto. Por eso les quiero compartir. Dice, muchos de los primeros colonos, aparte habla de la historia, ¿no?, cómo es que este imperio se fue reforzando, antecedentes. Es interesante incrementar nuestro conocimiento libertario. Muchos de los primeros colonos que llegaron a las costas del este de Estados Unidos eran calvinistas y puritanos ingleses, que creían en la predestinación y que estaban convencidos que ellos y Estados Unidos eran un pueblo y una nación elegida por Dios. Así es, de ahí viene el excepcionalismo, ¿no?, que ellos son lo máximo, que son elegidos por Dios para gobernar el mundo, y se lo creen así fehacientemente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también, ¿no?, el origen. Estos dogmas teológicos se manifestaron de diversas maneras. Una de ellas fue la ética protestante que percibió Max Weber en su viaje a Estados Unidos en 1904 y que dio origen al libro más famoso de la sociología contemporánea, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Max Weber, si recuerdo haber leído Max Weber cuando estaba en la universidad. Otra de las formas en que se materializaron los dogmas teológicos fue en la ideología, que solemos resumir como la doctrina del destino manifiesto. O sea, ellos están predestinados, escogidos por Dios, ¿no?, a gobernar la tierra, porque son superiores, cuando es todo lo contrario, han sido una maldición para la humanidad realmente. La expresión surgió a principios del siglo XVII para justificar la apropiación de los territorios y el genocidio de las poblaciones nativas norteamericanas, ¿sí? Ese fue su gran genocidio, o sea, con esa idea de que ellos son los superiores, los elegidos de Dios, ¿no?,
¿Y qué eran pues las poblaciones nativas, ¿no? Paganos, inferiores, ¿no? Ellos eran una raza superior incluso. Arrasaron un genocidio brutal, arrasaron con las poblaciones nativas de Estados Unidos, de Norteamérica en general, ¿no? De esa parte del continente americano. Ese es el inicio, ¿no? Espantoso. Un derramamiento de sangre brutal, ¿no? Acabar, diezmar con una población que al final la redujeron a algunos lugares ahí, ¿no? Que las reservas indígenas, que alguna vez un viaje conocida, en verdad, era una tristeza, ¿no? ¿A dónde llegaron a parar, ¿no? Pequeñas reservas indígenas ahí de los apaches, de los pieles rojas, de los cheroques, etc. Ya en el siglo XIX hubo se adjuntó, ¿no? Un término que empezó a ser utilizado para justificar el expansionismo que tenía lugar de este a oeste y que muchos consideraban que debía ser limitado, ya que era la misión divina de Estados Unidos moldear al mundo a su imagen y semejanza. Este expansionismo hacia el oeste incluyó como primera parada la anexión de Texas de 1845 y la Guerra México-Estados Unidos 1846-1848, que terminó con la apropiación de más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano. Imagínense. Qué manera de robar territorio, qué manera de arrasar, es increíble este imperio. Durante la centuria pasada, Estados Unidos consideró a Latinoamérica, especialmente a México, como su patio trasero sobre el que podía disponer cuando quisiera. Incluso en mapas de seguridad se consideraba que la primera línea de control para Washington llegaba hasta el canal de Panamá. Imagínense. La segunda parada de esta ruta fue la guerra contra España en 1898, que terminó con el control de Estados Unidos de los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hermanos y hermanas. No había duda ya de las políticas imperialistas y expansionistas de Estados Unidos que habrían de caracterizar su política exterior durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. El golpe de Estado que promovió la CIA en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 o la expulsión de Cuba de la OEA en 1962 fueron algunas de las decisiones y acciones más visibles de Estados Unidos en el continente americano. Siguieron Brasil, República Dominicana, Chile, Argentina, Granada, Nicaragua, Panamá, Haití. Después de la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría, el mundo entró por algunos años en un esquema unipolar, lo cual favoreció la política imperialista de Estados Unidos en Latinoamérica. Nuevamente Cuba, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela estuvieron bajo ataque constante de quienes hacen el trabajo sucio de la política exterior estadounidense, ¿verdad? Pero ese mundo unipolar se acabó hace ya algunos años. China es una potencia económica y militar que tendrá cada vez más fuerza en el escenario internacional. Aunque no es un jugador solitario, Europa tiene una economía estancada que no dan para más. Y peor ahora con esta desquiciada, trastornada guerra que llevan contra Rusia utilizando Ucrania. Realmente peor, Europa va a su derrota total, es un suicidio. Esa es la realidad, ¿no?, actual. Europa tiene una economía estancada que no da para más y con problemas demográficos. Rusia, India, Brasil, Irán, Turquía y las monarquías del Golfo Pérsico son también naciones que pueden incidir en ciertas cuestiones geopolíticas, principalmente en el sector energético. Ya hace algunos años que el planeta es multipolar y en ese contexto los Estados Unidos han perdido mucha fortaleza, sobre todo en términos económicos. Y eso ha provocado un declive de la hegemonía estadounidense en el continente americano. Esto no quiere decir que su autoridad acabe de un día para otro, no. Eso sería una afirmación ingenua, exagerada. Si bien es cierto que la influencia de Estados Unidos va a la baja, tanto en la geopolítica mundial como en el continente americano, todavía es relevante, pero ya no es un actor único.
Ya no puede avasallar e imponer a placer, ¿no? A todos así, con ese poder. Ya no lo puede hacer en el contexto global y tampoco lo podría hacer más en Latinoamérica. Hay unos países satélites que siempre van a decir chicheñón, ¿no? Como lamentablemente hay estos países, ¿no? Perú, por ejemplo. Es lamentable la posición, no cuestionar nada, obediente, ir a la cumbre de las Américas que no tiene nada de cumbre de las Américas, la cumbre de los satélites de Estados Unidos, ¿no? Los países satélites, eso es. Un ejemplo del principio del fin de la preeminencia estadounidense en nuestro continente es la próxima cumbre de las Américas que habrá de celebrarse en Los Ángeles a principios de junio. Esto claro fue un artículo de unos días antes, de hecho que ya la cumbre empieza hoy mismo. Estados Unidos, en su calidad de anfitrión y fiel a su costumbre, no quiere invitar a países como Cuba, Venezuela, a los que califica de dictaduras, ¿no? Es decir, sería una cumbre de las Américas a contentillo del tío Sam, ¿no? O sea, para que esté contento el tío Sam, sus satélites. Sin embargo, López Obrador se salió del guión establecido y de la posición de sumisión completa que durante el neoliberalismo tuvo México con relación a Estados Unidos. Claro, la era neoliberal arrastrados a Estados Unidos. Es decir, el neoliberalismo se arrastra, ¿no?, al imperialismo. Eso es una cuestión inherente, ¿no? Ahora, de hecho, el mandatario aseguró que en caso de que el veto a cualquier país americano persista, él no asistirá a la cumbre. Y no ha asistido, definitivamente no va a asistir. Aunque sí mandaría a una delegación diplomática, claro, ¿no? Igual, una representación, pero él no va. Y por ahí Biden ha dicho a través de sus voceros que es importante la presencia de AMLO y no sabe cómo lisonjearlo, ¿no? Pero el desprecio que le está haciendo lo va a hacer, y bien, bien por AMLO, carambas. Qué orgullo de presidente, ¿no? Qué envidia de presidente, hermanos mexicanos, una envidia sana. Es claro que aunque México esté representado, el hecho que no vaya su presidente le quita nivel o importancia al encuentro. Un desaire al imperio que pesa mucho. Un desaire de dignidad, que refleja la dignidad de que México está viviendo otra era, hermanos y hermanas. Y eso es algo que nos da mucha alegría, mucha esperanza también para el resto de nuestra América aún sojuzgada, pero que poco a poco iremos liberándonos a partir de los pueblos que nos vayamos organizando con nuestras nuevas constituciones, combatiendo y enterrando el neoliberalismo hacia nuestra soberanía, hacia nuestra hermandad. Y pesa más porque la postura de México fue secundada por Bolivia, Guatemala y algunos países del Caribe, Argentina, Chile y Honduras. Están metiendo presión para que todos los países de Latinoamérica asistan, y Brasil también ha puesto en duda su asistencia. Qué raro, ¿no? Bolsonaro, ¿qué se traerá? A la espera de ver quién viaja a Los Ángeles. Para contrarrestar la presión latinoamericana y evitar que la Cumbre de las Américas sea un fracaso, Biden anunció que levantaba varias sanciones a Cuba y suavizó su política hacia la isla caribeña. 24 horas después hizo algo similar con Venezuela, principalmente en el sector energético, ¿no? Está como allí, ¿no? Sutilmente ahí una sanción menos. ¿Qué quieren hacerse los democráticos cuando sabemos que son el matón del barrio, ¿no? Por decirlo menos. Sus crímenes son indescriptibles e innumerables. La historia de Estados Unidos, este maldito imperio, está empedrada de cadáveres, empedrada de millones y millones de cadáveres, empezando por la invasión que hicieron a las comunidades nativas en esas zonas, como habíamos hecho referencia en este programa, ¿no?, en párrafos anteriores. Estados Unidos todavía tiene mucho poder y puede presionar a varios países, pero no a todos los países y no todo el tiempo. Tendrá que aprender a escoger sus batallas, tendrá que aprender a llegar a acuerdos, puede incidir y abogar por sus posturas, pero no va a abusar para imponerla. ¿Qué quiere decir esto? Además de revelar la usual hipocresía de Estados Unidos, que condena a países gobernados por dictadores, entre comillas, pero que le encanta comprarles petróleo a buen precio, a tomar su dinero para inversiones. La situación refleja que Washington ya no puede decidir unilateralmente toda la política internacional del continente americano. Debe aprender a consensuar, a ceder, a encontrar posiciones intermedias. Es cierto, Estados Unidos todavía tiene mucho poder y puede presionar a varios países,
pero no a todos los países y no todo el tiempo. Tendrá que aprender a escoger sus batallas. El tiempo ha pasado y no son ya las épocas doradas de las intervenciones de la CIA en Latinoamérica. La supremacía de la que gozó Estados Unidos en el siglo XX comenzó a menguar desde hace varios años, pero ahora es muy evidente. Es el principio del fin de la hegemonía estadounidense, un clavo más al ataúd del destino manifiesto, ¿no? Donde ellos son los escogidos para, pues dominar al mundo. Pero no será un descenso en caída libre, sino un proceso lento y complicado. Lento, sí, pero inexorable también. Estados Unidos entregó, por ejemplo, licencias a empresas petroleras para operar en el país, en Venezuela, ¿no? El país sudamericano de Venezuela. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que está ahí, ¿no? Disminuyendo las sanciones, ¿no? Entregó licencias, por ejemplo, a la empresa italiana Eni Repsol podrían empezar a enviar petróleo venezolano a Europa tan pronto como el próximo mes para compensar el crudo ruso, ¿no? Entonces les conviene. Ahora sí, hipócritamente, son dictaduras, pero ya empieza a ceder con las sanciones. Y es que ya no tienen totalmente la sartén por el mango, ¿no? Rusia es su gran pesadilla. Y es una fantasía que destruyan a Rusia. Aún armen hasta los dientes a Ucrania y les den armas de largo alcance como misiles, que ya saben, ellos están advertidos, si llega a territorio ruso, esas armas lanzadas por estos nazifascistas, por Kiev, por el gobierno de Zelensky, Putin ya lo ha dicho, va a atacar objetivos que antes no lo había hecho. Y eso se refiere directamente a los Estados Unidos. Así que, hermanos, una amenaza real de estos desquiciados que creen en eso, ¿no? En eso que dice el destino manifiesto, ¿no? Que ellos están destinados para prevalecer en el mundo, ¿no? Como Dios, su Dios, ¿no? El demonio los ha escogido. Entonces, pues piensan que pueden hacer lo que sea y que ese ser divino, ¿no? Todopoderoso los va a proteger. Creerán también incluso los ataques de Rusia. Porque claro, si destruyen al pueblo ruso dentro del país, dentro de sus fronteras, Rusia no tendría por qué quedarse con los brazos cruzados. Y lo han dicho, Dios no quiera que hagan eso, que no nos ataquen, que no nos lancen esas armas aquí en nuestro territorio, porque ahí sí vamos a responder. Dios no lo quiere, ha dicho. Entonces el imperio está pues con sus manotazos de ahogado y son peligrosos. Y se refleja aquí en la cumbre de las Américas, ¿no? Que ya hay se vive otra realidad, hermanos y hermanas. Es una cumbre llamada al fracaso. Que vivan, hermanos y hermanos, nuestros pueblos de nuestra América Latina, nuestra patria grande, patria es humanidad, cada vez más fortaleciéndonos en las calles, en las organizaciones, en las comunas. Tenemos tantos ejemplos realmente muy, muy valiosos por parte del pueblo bolivariano, el pueblo cubano, ¿no? De lo que es organización, resistencia. Para nuestros pueblos también que están sojuzgados y bajo las botas de un modelo neoliberal, hambriador, represivo, en la mayoría de países que está el neoliberalismo, pues nos podamos realmente liberar, organizándonos, aprendiendo de los países vecinos, por ejemplo, del Perú respecto a Bolivia, ¿no? Que tienen una situación realmente envidiable, un país soberano, políticas soberanas, industrialización, han nacionalizado sus recursos. Ahí están los ejemplos. Entonces los pueblos van viendo eso, Chile con su nueva constitución, y pues aquí el buen ejemplo cunde, y eso es muy importante para la liberación de nuestra patria. Viva nuestra patria grande, hermanos y hermanas, hasta la victoria siempre, y muchas gracias por su atención. Hasta mi próximo programa.